Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en el mundo de Adrián Marcelo. Una figura que desde luego no deja indiferente a nadie. Para nada. Conocido por ese estilo tan directo, a veces, pues sí, polémico. Vamos a analizar juntos algunos fragmentos de conversaciones suyas, flacientes. Sí, conversaciones que tocan palos muy distintos, la verdad. Tenemos material muy variado, sí. Desde cosas muy personales, como esa compra de un terreno que él mismo llama prácticamente mi vida laboral, Que no es poco decir. hasta reflexiones sobre la fama, los riesgos de exponerse tanto, cómo crea contenido en Internet. Y su faceta de jugador de póker, que defiende como deporte mental. Eso es. Y también esa crítica social tan suya, bastante afilada. Sí, no se muerde la lengua. Entonces, ¿qué buscamos aquí? Pues intentar sacar las ideas clave, entender un poco qué le mueve a exponerse así. Y ver esa tensión, ¿no?, entre el personaje que vemos y las reflexiones más íntimas que comparte. Exacto. Así que, bueno, vamos a desgranar todo esto poco a poco. Venga. Empecemos por lo más obvio, quizás, su nivel de transparencia, o bueno, de exposición, mejor dicho. Sí es llamativo. Comparte detalles muy íntimos. Muchísimo. Lo del terreno, por ejemplo. No solo dice que le costó 10 millones de pesos. Que ya es una cifra considerable. Claro, sino que añade los gastos de notaría, los impuestos, lo detalla todo. Y no solo eso, publica capturas de lo que gana en YouTube. Es una apertura financiera, bueno, poco común. Poquísimo común. Y no se queda en el dinero, ¿eh? Habla sin tapujos de temas súper personales como la infertilidad. Sí, menciona incluso cómo le llaman en redes, eso de huevos secos. Es radical la forma en que se expone. Totalmente. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Qué busca con esa apertura tan extrema? Pues a ver, podría ser un intento de humanizarse, ¿no? De decir, mira, soy esto, con mis luces y mis sombras, sobre todo porque él mismo dice que le ven como el villano. Claro, como para contrarrestar esa imagen. Exacto. Pero, claro, esa misma vulnerabilidad pues le convierte en un blanco fácil. Él mismo lo cuenta, los ataques personales contra él, contra su esposa. Es una dualidad interesante, la vulnerabilidad como escudo o como diana, ¿no? Justo eso. Una línea muy fina. Y esa exposición, claro, tiene consecuencias en la vida real, a veces bastante serias. Cuenta una anécdota, tela, en Nuevo Laredo. Uf, sí. Viajando de noche con su equipo, un coche sin matrícula les cierra el paso. Imagina el momento. Máxima tensión, pero lo increíble es cómo se resuelve. Sí, porque lo reconocen. Exacto. Y la situación da un giro de 180 grados. De repente pasa de ser una amenaza a otra cosa. Totalmente. Termina regalando entradas para su show y siendo, como él dice un poco irónicamente, escoltado por ellos. Es fuerte. Él lo admite, dice que no está orgulloso, pero que sabe cómo funciona el país y usa su fama a su favor. Incluso con grupos, bueno, complicados. Dice eso de que tienen mucho tiempo muerto y ven sus vídeos. Eso es. Dice mucho de cómo entienden la fama, ¿no? No es solo ser conocido. No, es una herramienta. Una herramienta de navegación social, casi de supervivencia en ciertos sitios. Y hablando de supervivencia, ¿cómo gestiona su seguridad personal? Porque rechaza lo de los guardaespaldas armados. Sí, dice que eso es muy de artista. Él prefiere otra cosa. ¿Qué prefiere? Rodearse de amigos, menciona uno, Lobo, que es luchador de MMA, de artes marciales mixtas. Gente de confianza que le acompaña. Ajá. Pero sobre todo, y esto es interesante, parece confiar muchísimo en su labia, en su capacidad de hablar, de dialogar para salir de líos. ¿En serio? ¿Lo dice así? Sí, y lo conecta con que siempre ha sido físicamente delgado, debilucho, como si hubiera desarrollado esa habilidad verbal como compensación. ¡Qué curioso! O sea, la palabra como su arma principal. Eso parece. Se presenta como alguien que puede moverse en ambientes muy distintos, barrios chungos, sitios exclusivos, y que se maneja hablando. Adaptándose. Exacto. Leyendo la situación, usando la comunicación. Para él, la seguridad no es solo física, es más bien inteligencia social, verbal. Saber leer la habitación, como dicen los ingleses. Y esa inteligencia, esa capacidad de leer, de calcular, nos lleva de cabeza a otra de sus pasiones. Al juego, claro. El póker. Habla con muchísima pasión de él. Lo llama deporte mental. Sí, le fascina esa mezcla.
Habilidad matemática, psicología. Y el azar, claro, el factor suerte que siempre está ahí. Pone una analogía muy buena con un videojuego, el Mario Party. Sí, es genial esa comparación. Puedes ganar todos los minijuegos, ser el mejor. Pero llega Bowser al final, una casilla de mala suerte y ¡zas! Le da todas las estrellas a otro. Pues eso dice que es la vida. Y el póker. Puedes hacer todo perfecto según la teoría, pero el azar decide. Es una metáfora potente sobre el control, ¿no? Y lo que no controlamos. Totalmente. Y en el póker esa tensión es constante. Por eso habla tanto de estudiar la GTO, la Game Theory Optimal. La estrategia matemática perfecta, digamos. Eso es. Pero al mismo tiempo insiste en que hay que saber cuándo desviarse de esa teoría. Espera, ¿no es eso contradictorio? Estudiar la jugada ideal para luego no hacerla. Bueno, no necesariamente. La teoría te da la base, el porqué de las cosas, pero juegas contra personas. Claro, no contra la teoría pura. Exacto. Ahí entra la psicología, la imagen que proyectas, leer al rival, pillar sus tells, sus gestos. Menciona también lo del banking. ¿El banking? ¿Qué es eso? Invertir en otros jugadores, poner dinero para que jueguen torneos y repartir ganancias. Otra capa más de estrategia. Entiendo. Y cuenta sus propias experiencias, ¿no? Buenas y malas. Sí, habla de la frustración en el main event de las series mundiales, la WSOP. Iba muy estudiado, dice, pero no pasó. Un palo. Pero luego cuenta que ganó un torneo second chance, se llevó unos 200.000 pesos y eso le volvió a enganchar. El póker para él es como un laboratorio. Un laboratorio. Sí, para probar su estrategia, su control emocional, su instinto, preparación y adaptación. Y no solo póker, ahora también le ha dado por el ajedrez. Sí, juega torneos blitz de partidas rápidas y ve conexiones, claro. ¿Qué conexiones ve? Compara la memoria casi fotográfica de Magnus Carlsen, el campeón de ajedrez, con cómo podría aplicarse al póker para recordar patrones de apuestas. ¡Wow! Y habla de la importancia en ajedrez de reconocer patrones y de la inducción, que es básicamente ponerle trampas al otro. Habilidades mentales transferibles, supongo. Exacto. Cálculo, memoria, estrategia, leer al otro, son juegos de cabeza. Incluso tiene una apuesta con Roberto Martínez para el próximo main event de la WSOP en 2025. A ver quién dura más. ¿Se lo toma en serio? Muy en serio. Ese rollo de estudiar, de analizar las manos jugadas, lo que él llama desmenuzamiento. Es un enfoque muy metódico. Una mentalidad que seguro que aplica a más cosas. Y esa mentalidad analítica, a veces provocadora, la lleva también a su visión de la sociedad, ¿verdad? Es otro pilar de su contenido. Sí, la crítica social. Directa, sin paños calientes, no huye de la polémica. De hecho, a menudo parece buscarla. Como cuando critica esas colas enormes por productos baratos. Pizzas, zapatillas. Sí, cuestiona mucho el valor que le da la gente a su tiempo. Horas de cola por algo así. Lo ve como absurdo. Como seguir una carrera de la zanahoria, dice él. Perseguir algo que te imponen. Es una crítica al consumismo más de masas. Sí. Y a cómo valoramos las cosas en esta cultura. ¿Por qué deseamos lo que deseamos? Redes, publicidad. Su lenguaje es muy directo, a veces choca, pero te hace pensar sobre cómo usamos el tiempo, el dinero. Totalmente. También critica la ostentación de algunos políticos, ¿no? Lo de los relojes Cartier. Sí, y tiene esa frase sobre la motivación, que es, para ser rico necesitas odiar la pobreza. Es muy potente. Luego la matiza, ¿eh? Dice que es más un rechazo al conformismo, al estancamiento. Pero la frase inicial impacta. Es una visión muy pragmática, casi brutal, de la ambición. Sí, incómoda quizá, pero te obliga a pensar en qué nos mueve. La necesidad, el deseo o ese odio a no tener, como dice él. Y se mete en jardines todavía más complicados. El tema de género, por ejemplo. Sí. Menciona la renuncia que tuvo por violencia política de género y critica lo que él ve como una polarización brutal entre hombres y mujeres. Aquí hay que tener cuidado, claro. Reportamos lo que él opina. Exacto, son sus puntos de vista. Él culpa en parte a las marcas, a una economía que, según él, le vende a la mujer ciertas narrativas, creando necesidades y conflictos. Cuestiona eso de la reparación del daño histórico, hasta cuándo dura, y pide tender más puentes. Argumenta que la corrección política extrema y la censura, al final lo que hacen es alejar más a la gente. En vez de unir, dividen.
Es un tema muy delicado. Muchísimo. Pero lo que plantea, estemos o no de acuerdo, refleja debates muy reales sobre identidad, poder, comunicación entre géneros, los roles hoy en día. Es complicado navegar todo eso. Y de esas tensiones del presente, su mirada se va al futuro. Y se le ve bastante preocupado por la tecnología, el contenido digital. Sí, hace una distinción muy clara. Por un lado, el contenido corto, viral, adictivo. Menciona a Rick Limón, Vedado 98, Skibidi Toilet, fenómenos de ese tipo. Exacto. Y por otro lado, el contenido más largo, de conversación, de reflexión, como lo que intenta hacer él en sus podcasts. Y le preocupa el efecto del primer tipo, ¿no? Mucho. Habla de una posible desensibilización general y sobre todo del impacto neurológico, el consumo constante de píldoras de información rápida, fragmentada, especialmente en niños. Una preocupación que comparten muchos expertos, la verdad. Sí. Y reflexiona también sobre la propia carrera de creador de contenido. Dice que faltan referentes, modelos a seguir a largo plazo. Claro, no es como en el deporte o el arte, que hay una trayectoria más clara. Eso es. No hay un salón de la fama de creadores de Internet, por decirlo así. Pero al mismo tiempo ve que se está profesionalizando todo mucho. La gente buscando monetizar, ¿no? Cursos, las opciones de X Twitter. Sí, de ser un hobby a ser una industria. Pero sus ideas sobre el futuro van más allá. Extrapola todo esto a un escenario social, bastante oscuro. Usa la expresión va a tronar. Sí, habla de un posible colapso, un hartazgo social. Por la sobresaturación de estímulos, la hipersexualización constante en pantallas, la desensibilización ante la violencia. Pinta futuros distópicos, más vigilancia, autoritarismo para regular el consumo. O un escape a realidades virtuales, como en Ready Player One, donde lo digital es mejor que lo real. Uf. Y conecta esto con cambios sociales o biológicos. Menos interés en el sexo real frente a estímulos digitales, teorías sobre la disolución de la familia. Son ansiedades muy de nuestro tiempo. Aunque también menciona cosas positivas, ¿eh? La posible cura del SIDA, la mayor esperanza de vida. Sí, pero parece que le pesa más la inquietud. Toca temas clave. El control social por la tecnología, los datos, lo que llaman tecnofeudalismo. El poder en manos de las plataformas. Exacto. La IA, la genética. Las grandes preguntas sobre hacia dónde vamos con esta tecnología imparable. Bueno, hemos hecho un recorrido intenso, ¿eh? Por las ideas y vivencias que Adrián Marcelo comparte. Desde luego. Desde esa exposición tan radical y sus riesgos. Pasando por la mentalidad estratégica del juego aplicada a la vida. Su crítica social directa, a veces incómoda. Y esas preocupaciones sobre nuestro futuro digital y humano. Me emerge un retrato complejo, sin duda. Alguien que usa la provocación como herramienta, que navega los riesgos de su fama. Y que reflexiona a su manera sobre temas que nos tocan a todos. Consumismo, relaciones, polarización, tecnología. Sí, es una figura que, te guste más o menos, te hace darle vueltas a las cosas. Y después de todo esto, quizás la pregunta que nos queda es, en esta era de personajes digitales omnipresentes, de narrativas tan cuidadas, ¿qué espacio queda para la autenticidad sin filtros? Buena pregunta. ¿Es posible ser radicalmente transparente sin quemarse? Y sobre todo, ¿cuál es el precio real? El precio personal, emocional, de vivir siempre bajo esa lupa pública tan constante y a menudo tan implacable. Ahí queda esa reflexión. Para seguir pensando. Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. 3x3, el podcast de la semana.